Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo. Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana. Y yo, Jessica. Estás en Mesa para Tres, un podcast con mucho Latin Power. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy pues contamos con la presencia de una gran amiga mía del podcast y también de Jessica, que ella es Denny Romero. Ella, bueno, es una apasionada, una persona súper entregada al movimiento feminista, es alguien que queremos mucho y que admiramos mucho por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo de manera laboral y académicamente, pero sobre todo por, ¿qué te digo, amiga? Pues por tu alma, por tu espíritu de guerrera. Y hoy estamos aquí festejando el mes de la mujer y hay muchas cosas que celebrar como mujeres, pero también hay muchos temas incómodos de los cuales hablar que a todas nos competen, a todos. Y hoy estamos aquí para hablar de romper el silencio después de un abuso sexual. Hola Adri, hola Jessy. Primero quiero agradecerles que hayan decidido invitarme nuevamente al podcast. Como ya se les había dicho, pues es un gusto, es un placer enorme poder charlar y poder intercambiar ideas con ustedes. Creo yo que una de las cosas más padrísimas que tenemos las mujeres hoy en día es precisamente poder crear estos espacios en los que hablamos de los temas que nos gustan, de los temas que no nos gustan, de los que nos interesan y de los temas además en los que podemos aprender, que me parece que es uno de los principales objetivos además del podcast. O no, bueno, no sé si es un objetivo de ustedes, pero quiero decirles que pues es lo que han logrado, un montón de aprendizaje, estoy segura no solamente en mí, sino en todas y todos quienes están escuchando. Y pues también decirles que es cierto que soy una apasionada, yo creo que más apasionada que experiencia, porque aunque ha sido mi intención estar en escenarios de activismo y poder participar en esta lucha feminista, pues también es una realidad que los escenarios en los que he estado participando en los últimos años de mi vida, pues tienen mucho más que ver con el ámbito académico y con el ámbito, pues, laboral, meramente. Sin embargo, pues me parece que somos feministas desde diferentes trincheras y con diferentes perspectivas, y que desde el espacio en el que estamos, pues podemos estar haciendo pequeños cambios, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a las dos por la invitación. No, gracias a ti. Creo que tienes mucha razón en esto que dices y pues recordar también que no hay la feminista perfecta, ¿no? Todas estamos en una constante de construcción, estamos aprendiendo, estamos creciendo juntas. Todas tenemos introyectado esa misoginia. Y bueno, para ya adentrarnos en el tema, Denny y Adri, ¿por qué creen que sea tan importante hablar de este tema? Que incomoda un chorro, pero pues hay que hablarlo. Primero que nada, quisiera hacer una pequeña retrospectiva de la charla que estábamos teniendo hace unos minutos antes de iniciar el podcast, porque les estaba yo comentando que cuando hay un comportamiento inapropiado, se tiene que señalar. O sea, no existe la forma de poder cambiar algo si primero no señalamos que está mal. Uh-huh. Entonces, ¿por qué es importante hablar del abuso sexual? Porque tenemos que aceptar que existe el abuso sexual. Uh-huh. Muchas mujeres y también muchos hombres han sido abusados. Uh-huh. En la niñez, en la adolescencia, incluso en la edad adulta. Pero lo primero que hay que hacer es señalar que ocurrió o que está ocurriendo, porque a partir de que lo hacemos tangible, a partir de que decimos esto está pasando, se vuelve realidad. Y entonces una vez que podemos conocer la realidad o entender la realidad, pues entonces ya estaríamos en condiciones para poder buscar las estrategias de las que seguramente también vamos a platicar más adelante,
para poder sobrellevar una situación así de compleja, ¿no? Totalmente. Hay una frase que dice, lo que se permite, se repite. Y no quiere decir que a la persona que fue abusada en ese momento le vuelva a repetir. Pero así las personas que vienen atrás o que están a un lado, que les puede suceder. Y si yo no señalo, si yo no hablo de esto, si yo no rompo el silencio en el espacio que sea, en terapia, con mis amigos, en mi familia, en el espacio que yo decida, donde yo me sienta cómoda después de un abuso, probablemente cuando a ellos les suceda, también guarden el silencio, porque este tipo de conductas, al no hablarse, pues se aíslan. Y cuando a mí me suceden, si yo siento o creo que a nadie más le han sucedido, entonces me siento como un caso único y me avergüenzo de eso. Entonces prefiero guardar el silencio. Y por eso es esto de lo que se permite, se repite a nivel sociedad, a nivel generacional, no solamente conmigo y con mi historia. Ujú. Me ha tocado mucho ver parte de las consecuencias, no sé si llamarla positiva, pero sí creo que consecuencia positiva de alzar la voz, es que, por ejemplo, cada que ha salido un caso que se hace mediático, se promueve la conversación y entre amigas pasa esto de a mí también, y a mí también, y a mí también. Y te das cuenta de que eso mismo que dice Adri, no eres la única. Qué tristeza que no seas la única, qué tristeza que siga pasando tanto. Pero entonces estamos hablando de un problema con una magnitud más allá de lo que podíamos imaginar. Y también por otro lado, creo que promueve esta parte de así como no eres la única, te das cuenta de que entonces no era algo que tú hiciste, no fue algo que tú No fue causaste, tu culpa. no fue tu culpa, ajá, fue que es parte del sistema que todavía seguimos arrastrando. Exactamente. Y bueno, si traemos un ejemplo ahorita aquí a nosotras y a nuestra mesa, es lo que sucedió hace poquito, ¿no? Con este caso de esta chava Nat y este chavo Rick, ¿no? Que bueno, cuando salió fue como una bomba y muchas personas, muchas chavas dijeron, a mí también me ha pasado eso. Ujú. Y ahora que ya se está aplicando la justicia, entonces es como un empoderamiento interno en cada una, ¿no? Como sí se puede y alzar la voz, sí tiene validez, sí sirve de algo. A pesar de que la chava en su momento fue muy juzgada también por muchos medios y se lanzaron muchos comentarios, qué padre que en este momento se esté aplicando la justicia con este chavo. Y así de esta manera es yo creo, considero que es la manera que como mujeres, como sociedad, el chip se nos va a ir cambiando, pero todo parte desde lo que nos comparte Denny, ¿no? En el momento que señalamos que algo está mal es cuando existe. Y no es porque no haya pasado, sino porque es en el momento que lo hacemos válido, toma fuerza, ¿no? En un podcast que hablábamos de propósitos, nos explicaba mi hermano que nos acompañó, que decía, es que en el momento que tú lo compartes con otros, cual sea la cosa que quieres hacer, toma fuerza. Y eso también pasa en este tipo de situaciones, toma fuerza, toma validez, porque son situaciones tan dolorosas, tan tristes, tan fuertes, que necesitamos que nos acompañen otros y que mejor que la justicia, ¿no? O que las personas que queremos. Ujú. Yo creo que tomando esto último que acabas de decir, Adri, acerca de que toma fuerza, me parece que incluso lo podemos mover hacia una víctima de abuso sexual, porque pues de hecho es así. Sí, seguramente a ustedes en la terapia pues les ha tocado, les han llegado casos así, por ejemplo, a lo mejor de chicas que nunca en toda su vida habían hablado con alguien acerca de la situación de abuso. Ujú. Entonces, la complejidad de poderlo hablar por primera vez, pues es mayúscula. Ujú. Es una lucha interna que ellas están viviendo para poder expresar lo que ocurrió, porque también además ya viene, o sea, hay toda una historia detrás, ¿no? Por ejemplo, si fue un abuso en la infancia, ella entonces tuvo que entender qué fue lo que pasó, porque probablemente en el momento que lo vivió ni siquiera sabía de qué se estaba tratando, no se Ujú. estaba dando cuenta con claridad de que estaba siendo abusada sexualmente. Entonces, tuvo que crecer y poder entender. Entonces, yo lo reflexiono y digo, no manches, qué intenso, o sea, crecer, entender y darte cuenta de que fuiste abusada sexualmente, o sea, debe de ser una situación bien horrible. Entonces, ¿lo entiendes? Y ahora platicárselo a alguien
sin tener como, o sea, luchando también con todo este tema de saber que si yo lo digo después de tanto tiempo me van a decir, ¿y por qué lo dices hasta ahorita? ¿No? Como todas estas reacciones de la sociedad en la que vivimos, porque luego aparte pues ni siquiera tenemos un gramo de empatía. Y bueno, y poder hablarlo por primera vez y es una situación súper difícil, pero también es una realidad hablándolo una vez toma fuerza y esta fuerza que también se reproduce de manera interna, pues le permite a la persona poderlo expresar, poderlo hablar y comenzar a trabajarlo y pues también pensar en que no porque suene romántico, pero pensar en que puede haber un final sano, ¿no? Un final benéfico, porque también hay formas de poder sobrellevar la situación. Sí, y es que creo que cuando te callas tanto termina ahogándote, termina aplastándote, porque luego está muchísimos botones, muchísimos estímulos que te reactivan el recuerdo y nadie lo entiende más que tú, perdón, nadie lo entiende más que tú. Y al final, o sea, cuando tú logras como que irle dando más sentido a las cosas, irlo compartiendo cada vez que lo hablas, cada vez que lo pones, que te escuchas a ti hablarlo, también cambia algo dentro de ti, te vas liberando de esa situación. Y bueno, no solo se trata de hablarlo, ¿verdad? Pero, sino de trabajar un montón de cosas, pero definitivamente creo que esta parte de animarte a dar el primer paso es la que más cuesta, sí, pero ya de ahí, o sea, ya te vas a todo un camino de sanación. O sea, definitivamente vale la pena romper el silencio porque es solo ahí donde vas a empezar a soltar esa situación que te viene atormentando por toda tu vida. Eso es como mi opinión, que creo que también muchas personas, a pesar de que escuchan de alguien más que alza la voz, que dice fue abusada sexualmente, prefieren como que ignorarlo, pero porque no saben cómo lidiar con la situación. Es que la mayoría de las personas pues, no sabemos hasta que somos como entrenadas para lidiar con la situación. Y entonces esa otra parte de que, bueno, igual y si lo ignoro se me olvida y ya, como si no existiera. Y también a la otra persona se le ha de pasar, pero definitivamente no, a la otra persona pues, no se le va a pasar nunca. Y me parece Claro. que como sociedad, de repente en el que nosotros también tenemos miedo de no saber qué hacer y de sentirnos impotentes, es que preferimos cerrar los ojos ante todo esto. ¿Cómo ven? Claro, y que pudiera funcionar como un mecanismo de defensa, ¿no? Que nosotras sabemos que tiene una función, pero que los mecanismos de defensa no siempre es lo mejor para poder confrontar la situación, ¿no? Al contrario, que a veces nos sumen aún más en vez de ayudarnos. Y que pues eso es un trabajo personal, individual. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar esto? Desde la empatía. Yo considero que es la única manera desde la empatía. Ahí compartí hace poquito una imagen en mi Facebook. Cuando juzgas a una persona porque tú no has pasado por esa situación, realmente estás pensando o hablando desde tu privilegio. Y eso sí está muy cañón. Y la empatía es eso, ¿no? Que yo deje a un lado mis privilegios y el espacio donde estoy, y aunque yo no sepa lo que estás pasando ni cómo lo estás pasando, que yo me detenga un poquito y diga, híjole, sí está cañón, ¿no? O sí, sí está fuerte lo que estás viviendo, no lo comprendo del todo, pero estoy aquí. Y eso como sociedad yo siento que a veces carecemos muchísimo y más en este tipo de situaciones, que a lo mejor las vemos tan alejadas o tan ajenas a nosotros que no logramos ni siquiera un gramito de empatía ante la persona o la situación, ¿no? Porque incluso a muchas víctimas de un abuso sexual escuchamos un chorro de prejuicios como, ¿y qué andaba haciendo ahí a esas horas? Mira cómo estaba vestida, ¿qué esperaba? Se emborrachó, pues así todos le faltan al respeto. Y un chorro de prejuicios que se lanzan en contra de la víctima. Entonces también romper el silencio está cañón, ¿no? Porque a lo mejor se acompaña de muchos prejuicios que incluso hasta yo pudiera haber llegado a tener en algún momento. Mientras estaban hablando, perdón, estaba yo pensando en lo complejo del tema y en lo Ujú. amplio también que puede ser, porque estaba recordando una situación que me tocó atender y me pareció
que es de los casos más horribles que he visto y, y por los que además yo decidí que no me gustaba trabajar con niños y con niñas. O sea, con menores yo no lo podía hacer porque mi corazón no me daba para poder trabajar con niños y niñas. Y, y entonces me puse a reflexionar de lo que ustedes hablan acerca de cómo reaccionan las personas cuando se enteran, ¿no? De cuál es su reacción. Entonces, el tema, por ejemplo, del prejuicio es como lo más esperado, ¿no? Como de todas estas frases que acaba de decir Adri. Pero ¿saben a mí que me da más miedo? La omisión, o sea, el ignorar qué está pasando. Eso a Claro. mí me pone de verdad, me pone muy mal porque si, por ejemplo, una persona está siendo abusada sexualmente por un miembro de su familia en el interior de su hogar, en un lugar en donde se supone que debe de estar seguro o segura, que ocurre más con las niñas, en el lugar en donde debe de estar segura, con las personas con las que debe de sentirse segura, no se siente segura, eso, pues yo creo que es tantito peor, ¿no? O las adolescentes, por ejemplo. Pero entonces, yo creo que lo primero sería que, además del tema de ser empáticos y empáticas con estas mujeres o con estas adolescentes, pues también estaría el tema de que nuestra cultura debería de existir una cuestión como de poner en primer lugar el bienestar de las personas con las que convivimos, las personas con las que nos rodeamos. Y que si entonces, por ejemplo, sabemos que la persona que está ejerciendo la violencia es proveedor o es alguien importante o es un actor político o es alguien de la farándula o lo que sea, pues finalmente sigue siendo una persona y sigue siendo un agresor. Ujú. Y que Ujú. entonces, pues independientemente de quién sea, de qué tanto poder sea o lo que sea, pues aquí se trata del bienestar de una mujer o de un adolescente. Y que es lo que se tiene que poner en primer lugar, independientemente de que exista pues una especie de dependencia o alguna cuestión, no sé, la verdad es que me estoy escuchando y me cuesta también como estarlo diciendo porque entiendo y sé lo difícil que puede ser para las mujeres o para las adolescentes hacer un señalamiento contra una persona que a lo mejor no se encuentra en el mismo nivel socioeconómico o que a lo mejor señalarlo puede traer otro tipo de implicaciones, pues por fortuna también estamos viviendo en una época en la que existen ya instancias que protegen a las mujeres y que velan por los derechos de las mujeres, o que incluso estamos otras mujeres con la intención de mejorar este espacio social en el que vivimos, de generar un sentido de hermandad, de sororidad, y que a lo mejor también comencemos como a resignificar el tema del señalamiento, que el señalamiento no siempre necesariamente pues tiene que ser ir a un ministerio público, que el señalamiento primero hay que hacerlo de manera interna, ¿no? Que el señalamiento sería, por ejemplo, pues aceptar lo que está pasando y a lo mejor buscar a Adri o buscar a Jessie y platicar lo que está pasando, y a partir pues de hacer este proceso de aceptación, pues ya es hacer un señalamiento y ya es levantar la voz. Exactamente. Ay, qué bonito estuvo eso. Bueno, y todos los seres humanos, pues, como nosotras tres lo sabemos, tenemos recursos internos, ¿no? Para sobrellevar ciertas situaciones traumáticas a lo largo de nuestra vida, durante nuestra vida.
¿Cómo creen ustedes que influyen estos recursos para poder, para tener una recuperación en la víctima? Porque bueno, también pasa mucho esta parte de, ay, no, hay que resignificar esa escena, esa parte de tu vida, no te puedes quedar estancada. Y yo creo que hay situaciones en la vida, me gusta mucho mencionarla, que no tienen un porqué o un para qué, pero sí es necesario resignificarlas para poder continuar. Sí, creo yo que pues la influencia de nuestros recursos es muy grande, porque finalmente de esto va a depender que como mujeres tengamos la posibilidad de poder continuar con nuestra vida, por ejemplo, de tener una relación de pareja sana, Ujú. de poder elegir qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos. Porque por desgracia, eh, si, si ocurre una situación de abuso, pues como ya lo mencionó Jessie hace un ratito, ocurren una serie de situaciones durante nuestra vida, por ejemplo, las señales esas que se nos están atravesando, porque no hemos trabajado el tema del abuso, porque existe algo todavía en nosotras que nos está haciendo un ruido interno muy fuerte, o el tema, por ejemplo, de que no podamos establecer una relación afectiva con una persona, a lo mejor, por ejemplo, si el abuso vino de una persona del sexo opuesto, entonces a lo mejor que no tengamos la capacidad de poder establecer una relación de pareja con una persona del sexo opuesto. Y entonces el abuso sexual tiene una serie de consecuencias en la etapa adulta, si ocurre en la, o en la misma etapa, ¿no? Si ocurre en la adolescencia, si ocurrió en la adultez, finalmente las consecuencias se van a estar reproduciendo en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, pues qué importante pues que podamos tomar eso que tenemos para que, para que pudiéramos pues generar una sensación de bienestar, de alivio, de sanación, pero finalmente también me parece que es importante que hablemos acerca de que los recursos interpersonales, o sea, podemos tener algunas cosas, pero hay otras que podemos aprender y hay otras que podemos desarrollar. Y a mí me gusta, por ejemplo, hablarles a mis alumnos y a mis alumnas acerca de la resiliencia y yo les digo, no nacemos siendo resilientes, o sea, no es que nazcamos y ya vayamos a resolver los problemas sin dificultades y que vayamos a tener estrategias de afrontamiento así nada más. No, pues las aprendemos igual que aprendemos a hablar, igual que aprendemos a leer. Hay cuestiones con las que contamos, con las que a lo mejor, o sea, probablemente las aprendimos porque tuvimos un estilo de crianza que nos ayudó, por ejemplo, a compartir, y hay cuestiones que sí traemos, pero hay otras que no y que podemos aprender. Ujú. Y entonces, este de tipo, por ejemplo, de estrategias de afrontamiento, de estilos de afrontamiento, los podemos aprender, y es importante también pues que les digamos a las chicas que han pasado por una situación así, que existe una esperanza, que hay formas de poder enfrentar esta situación desde una fortaleza interna. Sí, definitivamente. Totalmente. Hay personas que creo que precisamente se ponen a reflexionar y dicen esto de, es que no sé si soy lo suficientemente fuerte, no sé si tengo la fortaleza para afrontar esta situación. Y me encanta que señales esto porque es verdad, a lo mejor ahorita no, pero no quiere decir que vayas a ser ajena a eso toda tu vida. O sea, de verdad se puede salir adelante. Y pues eso, ¿no? Parezco disco rayado, pero precisamente alzando la voz va a ser el primer pasote para poder, Sí. como dices, alzando la voz para ti misma, que vas a poder salir de esa situación, dejar de ignorarla, que no completamente es ignorada, creo que nunca se ignora. De, No, a mí me gustaría que platicáramos también de entonces cómo influyen las personas que nos rodean también para eso, porque mm, me encantaría que
que claro que con este podcast las personas que pasaron por un abuso sexual se animen a alzar la voz, pero también entonces que construyamos los que no, esta empatía de la que estamos platicando, estos recursos de los que, pues con los que podríamos como cambiar las cosas, porque sí es cierto que faltan un chorro de cosas a nivel institucional, perdón, que todavía hay que hacer, pero si nosotros entonces generamos estas redes de apoyo, pues te vas sintiendo que no estás sola y que a mí me parece que es lo principal para animarte, para tomar fuerza. Si esa fuerza no está en ti, a lo mejor la fuerza está en tu manada y pues cómo nos convertimos en una muy buena manada, ¿no? Ujú, exactamente. Bueno, yo creo que para empezar, todos estos espacios que se están haciendo por mujeres y para mujeres, y que no necesariamente implican ir a un ministerio público, ¿no? O a terapia, a un proceso más personal, sino un espacio donde tú te sientes acogida y te das cuenta que realmente no estás sola y que tu historia la compartes con muchas personas. Entonces yo creo que todo esto que se está viviendo y estos espacios que se están abriendo, yo creo que es un parteaguas muy grande, porque no sé si ustedes noten, pero desde que empezó todo esto con mayor fuerza del movimiento feminista, muchas mujeres han alzado la voz. Sí. Incluso entre mujeres se ha desarrollado más la sororidad, ¿no? Sí. Ya no es tanto que juzgue a mi amiga por cómo se viste o por lo que hace o por su vida sexual activa. Ya creo que estos movimientos están dejando de lado al machismo, no atrás porque sigue aquí todavía, pero sí se está dejando de lado. Entonces, yo creo que como sociedad es esto, ¿no? Empezar a escuchar, porque a veces nos cerramos un poquito a lo conocido, no es lo cómodo, es lo conocido porque nos lo enseñaron y pues ahí estábamos, pero es abrir nuestros oídos y nuestros ojos a estos nuevos espacios y realmente atender que todo esto que está sucediendo a nivel sociedad nos está moviendo, porque lo que veníamos viviendo y arrastrando no estaba padre y éramos víctimas de un sistema, y hablando de mujeres, híjole, neta, sí estaba súper cañón para todas las chavas. Incluso, no sé, Denny, que se desenvuelve en un ambiente institucional, se nota cómo está un poquito inclinada la balanza hacia el varón, ¿no? Y con este tipo de espacios, a lo mejor ella se puede sentir con más fuerza y con más poder y se siente merecedora de estar en un espacio así. Y eso mismo también pasa en el abuso, ¿no? Cuando yo noto que mi tribu me respalda, entonces yo también siento que tengo más fuerza y que más poder y que no estoy sola. Entonces yo creo que como acompañante o como parte de la sociedad, lo que tenemos que hacer y urge es demostrarle o hacerle sentir a los que están a mi lado, a las que están a mi lado, que no están solas Ujú. y que aquí hay un espacio, a lo mejor pequeñito, pero donde se puede sentir segura con toda la información que me pueda brindar. Entonces, yo, en lo personal, Adriana Cárdenas, como amiga o como acompañante de alguien que pudo haber sido víctima, que fue víctima o está siendo víctima de un abuso sexual, es escucharla, escucharla. Porque hace ratito dijo Denny algo súper interesante. El mayor miedo es la omisión. Y en muchas familias o en muchos espacios se hace mucho, me tapo los ojos porque esto es lo cómodo. Porque abrirle a esa olla se siente feo porque sale el vaporcito y quema. Pero si yo no le abro esa olla, nos va a explotar en algún momento y se van a venir conductas más destructivas. Entonces es escuchar, estar ahí y sobre todo cuidar mucho nuestros juicios, nuestros Ujú. prejuicios. Denny compartió algo hace poquito que me gustó mucho y decía, si quieres saber qué tan cerrada es tu mente, piensa o date cuenta los juicios que emites cuando escuchas a alguien más. Y bueno, una víctima de abuso sexual no necesita más juicios de los que ya se hizo Ujú. ella solita. Sí, creo yo que justamente estaba pensando, Adri, cuando estabas hablando, y como para hacer un poco de eco a esta última idea que tú expresas, me parece que como sociedad, pero aunque como sociedad, de todas formas, a nivel individual, lo primero que debe de quedar claro con un tema de abuso sexual es que hay que entender que jamás en la vida la víctima quiere ser abusada. Ujú. Jamás en Claro. la vida la víctima lo está buscando ni hace absolutamente nada para ser abusada. Es decir,
que si su forma de hablar, que si su forma de ser, que si su forma de vestir, que cualquier cosa, o sea, ninguna mujer jamás, jamás, ni en su sano juicio, ni aunque no tenga un sano juicio, ni con una discapacidad, ni con nada, jamás en la vida va a querer ser abusada. Entonces, partiendo de la idea de que nadie quiere ser abusada sexualmente, o sea, metiendo esa idea, pero de verdad metiéndola en la cabeza de todas las personas, me parece que ya estaríamos del otro lado. Sí. Porque entonces ya podríamos entender que, ok, fue abusada sexualmente, no se lo buscó, por lo tanto no es responsable, no es culpable, es una víctima. Y entonces lo último que necesita pues es que se emita un juicio, ¿no? Que le digan o que le pregunten, pero ¿qué estabas haciendo ahí? O ¿por qué te juntabas con esa persona? O ¿por qué ibas pasando por ahí? O si tú sabes cómo es él, entonces ¿para qué haces eso? ¿O por qué haces lo otro? O sea, nunca en toda la vida ninguna mujer va a querer ser abusada sexualmente. Claro. Y hay otro Entonces, fenómeno, ¿no? Que incluso dentro de las relaciones de pareja existe el abuso sexual. Ujú. Y ese es un poquito más complicado, ¿no? Porque, bueno, es tu pareja. Y ajá, también dentro de las parejas hay abusos y de ese como si también se eso, tiene que hablar. Sí, claro. como si la gente fuera tu dueño porque es tu pareja. No. Mm, Creo que, pues, hablamos de muchas creencias antiguas que ya no sirven, o sea, obsoletas. Porque, por ejemplo, ahorita esto que dices, Denny, ¿no? De nadie quiere ser víctima del abuso sexual. Claro, claro que no. Pero luego hay un chorro de gente que dice de que es que tú atraes como las cosas, ¿no? Que si algo te pasa, tú siempre tienes cierta responsabilidad en lo que te pasa y como que me parece a veces esta psicología pop, o sea, me refiero a frases que se agarra a la gente y ya nomás le gusta ahí soltarlas sin contexto. Y desgraciadamente este tipo de frases están en la mente de todas estas personas y buscan, ¿no? ¿Qué hice yo? ¿Qué pasó conmigo? Y que todavía la gente esté repitiendo esto también, o sea, es como que, ajá, un refuerzo a la idea, a la creencia que todavía lo hace un poquito más complejo de, como de trabajar. Y la otra parte, ¿no? Que también en algún momento sí pasó así, de que cuando te casabas, pues era como un intercambio hasta de vacas, te doy terrenos y vacas por mi hija, y sí pasabas a ser el propietario, pero hace un chorro de tiempo que ya no es así, y que nadie te puede obligar a nada, y, o sea, que existen derechos humanos y que me tocan a mí como mujer y a ti como hombre por igual. ujú, claro. Y esa parte urge mucho que como mujeres conozcamos nuestros derechos, ¿no? Porque a veces ni siquiera los conocemos y normalizamos ese tipo de conductas que son abusos. Entonces, bueno, pues ahí entra nuestra labor, ¿no? Como nosotras que trabajamos en este campo, como Denny, que está situada en una institución, y como muchas mujeres más, o incluso como una mamá en su hogar también puede informarse o saber sobre sus derechos para enseñárselos a sus hijas también, porque a veces ignoramos de verdad que somos dueñas de nuestro cuerpo y que nadie, absolutamente nadie, bajo ninguna razón puede tocarme o hacer algo en lo que yo no esté de acuerdo, en lo que yo no esté consintiendo. Ujú. Y pues bueno, mucho la ignorancia juega un papel también muy fundamental en esta parte, porque a veces somos ignorantes de nuestros derechos. Ujú. Y también creo bien importante pues creerle a la víctima, porque creo que del discurso más común o de los más comunes del agresor es, nadie te va a creer, aunque digas nadie te va a creer. Y entonces que la persona al animarse se enfrente con esto de que, ajá, nadie le creyó, o sea, este vato o bueno, esta persona tenía razón, qué difícil. Entonces, sí creo que ahorita estamos cerquita del otro lado, no en el otro lado, pero cerquita, en que sí pasa más esto de, ajá, primero te escucho y te creo antes de andar de como de que, ¿y por qué por qué te esperaste tanto tiempo? ¿Dónde están las pruebas? Y cosas así, ¿no? O sea, creo que sí está pasando ya que primero te atiendo, pero no diría que le pasa a toda la gente. Entonces, me gustaría que pasáramos a lo siguiente de, yo como persona que no soy psicólogo, que no tengo ningún entrenamiento,
¿Qué puedo hacer para acompañar a una persona? Yo creo que hay una cuestión que como personas somos capaces, que no necesitamos ser psicólogos, psicólogas o haber sido entrenados. Me parece que precisamente, bueno, no es que nazcamos con esa habilidad, pero tenemos el sentido y con el tiempo, con la interacción social, con la educación, la asistencia a la escuela, podemos desarrollarla, que es la habilidad de escuchar. Ujú. O sea, lo primero que podemos hacer, y a lo mejor, pues si ustedes quieren, lo único que podemos hacer, porque a lo mejor no podemos dar un siguiente paso, Ujú. sería escuchar. O sea, yo como persona, si conozco si tengo una amiga, si tengo una prima, si tengo una vecina, que por alguna razón desconocida decidió platicarme su situación, después de entender que ella no es responsable y que fue difícil platicarlo, lo primero y a lo mejor lo único que podría hacer, pues sería escuchar y no Exacto. juzgar. Ujú. Ujú, bien dicho. No, creo que esta parte de escuchar y pues acompañar a las personas sin estarlas invadiendo, porque definitivamente tú no puedes tomar, tú desde afuera no puedes tomar una decisión por la otra persona que solo sabe lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. Y pues de repente, desde las buenas intenciones de que, ándale, vamos a poner una denuncia, vamos a hablar con otra persona, y la otra persona no está lista. Y Ujú. entonces entender esa parte también, que solo ella sabe y conoce su proceso y habrá que respetar ese proceso. Exactamente. Es una cuestión bien complicada, ¿no? Estoy viendo a Adri porque estoy recordando y creo que no sé si Adri, por una cuestión de que me conozca o porque me ha visto cómo me pongo de intensa y me entero de una situación y entonces yo ya quiero voltear el mundo al revés y le quiero hablar a todo el mundo y maldito y así, porque es como pues un coraje tremendo que yo siento Sí. de, de querer señalarlo en todas las instancias y que se haga justicia y demás, pero de pronto es cierto, ¿no? Lo que tú dices, Jessie, o sea, acuérdate que es su proceso y que en el momento que esté lista, entonces, pues vamos a dar el siguiente paso, pero lo primero es, pues, trabajar con ella, lo primero es que exista un proceso de sanación y que si entonces está en su decisión, está dentro de su proceso o está dentro de ella el querer hacer un señalamiento oficial ante una instancia de justicia, pues entonces se podría hacer y entonces hacemos un proceso de acompañamiento y de orientación, pero al final del día es una decisión de cada una, que a mí Ujú. me gustaría obviamente que todas lo hicieran en una instancia de justicia, que finalmente si no se hace hasta ese punto, pues desgraciadamente puede seguirle ocurriendo a otras mujeres, Ujú, porque es una realidad que lo principal, lo más importante es que sanemos, que si conocemos a alguien, que esta persona tenga tranquilidad y tenga paz, o sea, lo primerito es eso, pero después de eso es que, pues si tenemos la posibilidad, podamos contribuir a que esa situación no se repita con otras ujú. mujeres y que la única forma de que no se repita con otras mujeres es haciendo un señalamiento formal en una instancia de justicia. Creo que entonces, como amigas, por ejemplo, podríamos sentirnos tranquilas en esto de que te estoy acompañando y si puedo te brindo aquí opciones, herramientas para que tú eches mano y estoy para lo que necesites. Pero ajá, no transgredir esa parte porque a lo mejor pues yo también estoy cometiendo violencia contra mi amiga cuando la estoy queriendo obligar a que haga algo que no se siente lista. Y no es la intención. Creo que a veces pues desde el amor y la preocupación no nos ponemos límites, pero pues sí hay que respetarlo siempre. Exactamente. Claro. Bueno, y como víctima de un abuso sexual,
¿Qué puedo hacer? Hay que tratar de identificar o de ubicar a las personas a quienes consideramos que pueden ser una red de apoyo, Ujú. ¿no? Una amiga, una vecina, una prima, no necesariamente, a lo mejor hay que decirles a las chicas, no necesariamente tu red de apoyo está en el interior de tu familia, no necesariamente tu red de apoyo está con las personas con las que convives de manera cotidiana. Probablemente pues existe una persona en la que puedes confiar que, que no siempre está cerca de ti, pero que se preocupa, o que puede desarrollar una preocupación. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, se me ocurre, yo imagino que muchas mujeres jóvenes y mujeres adultas que han venido escuchando el podcast generan un vínculo de confianza con alguna de ustedes por el solo hecho de haberlas escuchado, porque les inspiraron confianza. Y ustedes no estaban en el interior de su círculo social y ustedes no son parte de su familia, sin embargo, ustedes vienen a jugar un papel fundamental en su red de apoyo cuando ellas deciden platicar con alguna de ustedes y ustedes son empáticas y son mujeres hermosas y las escuchan y comienzan a ayudarlas desde su trinchera. Entonces, creo yo que si soy víctima de abuso sexual, pues entonces lo primero que habría que hacer es identificar a alguien con quien yo me sienta con confianza para poder tener un acercamiento y en el momento que yo decida platicarlo, ¿no? Pero a lo mejor pues primero establecer un acercamiento, que yo me sienta en un espacio seguro, en un espacio de confianza y probablemente a partir de sentirme bajo esas condiciones, entonces poder comenzar con este proceso de alzar la voz. Totalmente. Bueno, hemos llegado casi al final de este episodio. Hace ratito Jessica dijo algo, que este es un episodio muy incómodo para las tres, ¿no? Pero que qué bueno que nos incomoda, porque esta es la manera en que nos movemos, a través de la incomodidad, porque algo nos está diciendo. Y yo, para terminar, si tú que nos estás escuchando has sido víctima de un abuso sexual o alguien que conoces, es importante que sepas o que esa persona sepa de ti o escuche en algún momento que no es su culpa, que no hizo nada malo y sobre todo que no estás sola. Yo le vuelvo a hablar a todas las personas que no han pasado por una situación así, que reflexionen un chorro, piensen antes de hablar, piensen en sus palabras que comentan de alguien que no conocen, de alguien que no les importa, porque quizás alguien de su alrededor ha pasado por algo así y se está sintiendo ahí que ya no son ustedes las personas con las que van a poder contar. Y a lo mejor ese no es el mensaje que quieren dar. Entonces reflexionen un chorro de cómo se expresan de las personas que vivieron abuso sexual. Porque pues no sabemos qué es lo que está ocurriendo con las personas que nos rodean. Y pues Denny, Adri, muchas gracias por este episodio, que sí que incómodo, pero bien necesario. Denny, muchísimas gracias por compartirnos tus saberes. La verdad que te admiro un montón y nos encanta tenerte aquí, así que te vamos a seguir trayendo cada que nos lo permitas. Gracias a ustedes por considerarme tanto. Ya les dije que es un espacio en el que me encanta estar y que me deja con una sensación súper bonita de haber compartido, de haberlas escuchado. Es un proceso de aprendizaje muy ameno, muy intenso, es una realidad. Les decía hace unos minutos que en este episodio hubo muchos silencios porque pues es un tema muy fuerte. Sin embargo, a mí también me parece que es importante hablarlo. Lo comparo un poquito porque tengo una amiga que dice que está muy mal que en las reuniones familiares no se permita hablar de política y de religión porque eso
ha generado que no sepamos hablar de política o de religión y que no sepamos exponer las ideas. Ujú. Y me parece que pasa algo así con estos temas que son tan intensos, ¿no? Que de pronto pueden parecer un tema tabú y que el hecho de que sean un tema tabú, pues contribuye en gran medida a que no se hable nunca, a que no se toque el tema nunca. Entonces, habría que hacer una reflexión para pensar si de verdad está bien que nunca se hable el tema o más bien estar familiarizadas con el tema para que en el momento en el que ocurre una situación a alguien así, a una persona cercana, pues entonces sepamos de qué manera actuar o que al menos sepamos qué le podemos decir a la víctima Ujú. y que sea evidentemente algo que le contribuya. Es decir, que si no sabemos qué decir o si lo que vamos a decir no es positivo, pues mejor optemos por solamente escuchar. Ujú. Les agradezco muchísimo el espacio.